Bienvenidos a la parte 3 de la serie sobre enlaces. Vamos a seguir hablando sobre las estructuras de Lewis. Hicimos diagramas de puntos de Lewis al final del último video y esos nos llevan a lo que llamamos estructuras de Lewis, que también se conocen como diagramas de puntos de Lewis, y muestran cómo están realmente acomodados los electrones de valencia en los átomos que forman una molécula. Así que en el video anterior mostramos cómo están acomodados en un solo átomo. Pero ahora vamos a empezar a hablar de cómo se acomodan cuando esos átomos se enlazan con otro átomo. Esto nos da una idea de la conectividad de una molécula, es decir, cómo están realmente unidos esos átomos entre sí. Hay varias formas diferentes de representar esto, como he mostrado aquí, y cada una tiene su propio nombre. Esto se llama fórmula estructural porque muestra la estructura real de la molécula. En otras palabras, cómo están conectadas las cosas entre sí. Esto se llama el método de bola y varilla y nos da una idea de la geometría 3D de la molécula, cómo se acomodan en el espacio tridimensional. Este es el dibujo en perspectiva que se parece mucho al de bola y varilla, excepto que todo sigue hecho con líneas. Una cuña oscura indica que algo está saliendo hacia pi en el espacio 3D, y una cuña puntera indica que algo se está alejando de pi en el espacio 3D. Es una manera sencilla de poder dibujar una forma que se parezca al modelo de bola y varilla sin tener que ser artistas súper talentosos para hacerlo. Luego tenemos un modelo de relleno de espacio, y este se parece más a cómo se vería en la vida real si tuviéramos un microscopio a nivel atómico para observar una molécula real, se vería más así. Las moléculas no tienen enlaces largos entre átomos que sobresalgan como varillas. Todas las nubes de electrones se superponen entre sí y el enlace está en esta región donde se superponen. Esto nos da una idea de cómo se vería si pudiéramos observarlo a ese nivel atómico. Así es como pasas de los diagramas de puntos a las estructuras de Lewis. Recuerda que los diagramas de puntos son para el átomo individual. La estructura de Lewis es donde hablamos de esos átomos formando parte de una molécula. Muy bien, así que vamos a repasar esto. Tenemos un hidrógeno que tiene un electrón de valencia y luego el oxígeno tenía 6 electrones de valencia. Bien. Entonces, si tomáramos ambas cosas y quisiéramos empezar a conectarlas entre sí, entonces, lo que vamos a intentar hacer es formar pares de electrones. Así que este electrón solito en el hidrógeno quiere emparejarse con otro. Este oxígeno de aquí tiene dos lugares donde eso puede suceder. Así que uno de los electrones del oxígeno y uno de los electrones del hidrógeno se van a juntar. Como dije, hay dos lugares donde eso puede pasar, así que el oxígeno puede unirse con dos hidrógenos. Un enlace se representa con una sola línea, y esa línea simple está formada por dos electrones. Uno de ellos provino de un elemento y el otro provino de otro elemento. Aquí te estoy mostrando esa línea donde la mitad está coloreada de azul y la otra mitad de rojo, para que puedas entender que el electrón viene de cada uno de esos elementos, un electrón de cada uno. Pero en realidad solo la dibujamos con una sola línea y necesitas entender esa línea, que presenta dos electrones, uno del hidrógeno y uno del oxígeno. Y como están compartiendo esos electrones, eso debe ser un enlace covalente. Y como el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, debes recordar que ese es un enlace covalente polar. Bien, así que vamos a ver esto un poco más con varios ejemplos diferentes. Ya hicimos el ejemplo del agua aquí,
así que no volveré a eso. Podemos hablar del metano, que es C4. Eso significa que el carbono está enlazado con 4 hidrógenos. Así que primero veamos las estructuras de Lewis o los diagramas de puntos para el carbono y el hidrógeno. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Estos electrones no enlazados quieren emparejarse. El carbono tiene 4 lugares disponibles para enlazarse con hidrógeno, por lo que 4 hidrógenos se enlazan con él. Esta es una estructura de Lewis. Indica enlaces, indica elementos e indica electrones no enlazados. Así que esas son las cosas que toda estructura de Lewis tendrá o podría tener. No todas las estructuras de Lewis tendrán electrones no enlazados. Como puedes ver, esta no los tiene, pero si se supone que deben estar ahí, tienes que ponerlos para que sea una estructura de Lewis real. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo escribiríamos eso construyéndolo. De acuerdo, pondríamos nuestro carbono en el centro y colocaríamos sus 4 electrones alrededor. Luego pondríamos un hidrógeno junto a cada uno de esos con su electrón. Y al igual que en la otra imagen, luego los conectaríamos porque cada enlace está formado por 2 electrones. Y esto es solo algo preliminar, no tienes que hacerlo siempre, solo al principio hasta que te acostumbres. Después puedes convertir eso en solo una línea para representar tu enlace. El metano es una molécula orgánica. No sé si ya lo mencioné, pero en clase hablamos sobre lo que significa orgánico, así que lo pondré aquí. Cualquier cosa orgánica contiene carbono, excepto el CO2. Por alguna razón, el CO2 no se considera una molécula orgánica aunque tenga carbono. Así que ahí lo tienes. Amoníaco, NH3. Aquí está el diagrama de puntos de Lewis de eso, donde han tomado el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia, así que se ve así, y luego tenemos nuestro hidrógeno con un electrón. Ahora ya tenemos un par solitario aquí, así que eso no va a querer hacer nada. Ya está emparejado, pero hay 3 lugares disponibles para asociarse y por eso 3 hidrógenos se enlazan aquí. Y recuerda, cada 2 electrones forman un enlace, así que así es como termina viéndose la estructura de Lewis para el amoníaco. Bien, luego tenemos tetrapioluro de carbono. Muy bien, eso significa que el carbono está rodeado por 4 cloros. De nuevo, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso significa que hay 4 lugares disponibles. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Así que tiene un lugar donde puede enlazarse. Pares de electrones emparejados, así que este carbono tiene 4 lugares, el cloro. Tiene un lugar disponible, así que vamos a rodear nuestro carbono aquí con nuestros cloros y a ver si puedo coordinar los colores para ti. Así que los cloros los marqué en rojo y el carbono lo marqué en azul para que puedas ver que un electrón viene del carbono y un electrón viene del cloro. Bien, entonces vamos a tomar cada uno de esos electrones compartidos y los vamos a convertir en una sola línea. Bien, y eso indica un enlace entre el carbono y el plomo. Ahora, normalmente no hacemos estas líneas aquí solo para los pares de electrones solitarios, pero podemos hacerlo.
y eso nos dará lo que llamamos una estructura de Lewis alterna. Como dos electrones pueden representarse como una línea, a veces verás que en vez de poner todos estos puntos alrededor de los elementos, lo que hace que se vea un poco saturado, solo verás estas tres líneas. Esos son dos electrones, esos son dos electrones, y esos son dos electrones. Y eso está perfectamente bien. Puedes hacerlo. Generalmente solo ves que eso sucede, solo haces las líneas si el átomo está rodeado en todos los lados por electrones. Aquí, donde tenemos el nitrógeno, realmente no verías que hagan una estructura que se vea así. Por lo tanto, para una estructura de Lewis alterna, no verías eso, ¿de acuerdo? Así que no hagas eso, solo usa estas líneas si el átomo está rodeado de electrones por todos lados. Bien, ahora vamos a ver cómo dibujar una estructura de Lewis real, y esto será para moléculas que no contienen átomos con carga. Ya llegaremos a las que sí contienen átomos con carga en un momento. Muy bien, la primera regla, o mejor dicho, el primer paso, es contar el total de electrones de valencia de una molécula. Para hacer esto, vas a encontrar el número de electrones de valencia de cada átomo en esa molécula y luego sumarlos todos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer la estructura de Lewis del metano, que es Ch4, ya que ya la vimos más arriba. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene 1, pero hay 4 hidrógenos. Así que vamos a multiplicar un electrón de valencia por 4. 4 por 1 es 4, más 4 más son 8. Así que hay 8 electrones de valencia en el metano. Bien, acabamos de hacer el paso 1. El paso 2 dice que dibujes una estructura esqueleto con el más necesitado. ¿Qué significa el átomo menos electronegativo en el centro? ¿Ok? Y el átomo menos electronegativo es el que necesita más electrones, ¿de acuerdo? Luego vas a conectar ese átomo central con todos los demás átomos de la molécula usando un enlace sencillo. Recuerda que cada enlace representa 2 electrones. Recuerda nuestras tendencias periódicas. La electronegatividad aumenta en esta dirección y en esta dirección. Así que queremos que el elemento menos electronegativo esté en el centro, lo que significa movernos en esta dirección. Sin embargo, hay un pequeño detalle con eso. Nunca puedes tener hidrógeno en el centro de una molécula. Bien, entonces necesitamos poner el elemento menos electronegativo en el centro. Entre estos dos elementos sería el hidrógeno. Pero acabo de decirte que el hidrógeno nunca puede ser el elemento central, así que va a ser el carbono. Muy bien, así que la regla aquí, lo que estamos tratando de hacer en el paso 2, es poner el átomo menos electronegativo en el centro y luego conectar todos los demás átomos ahí con un enlace sencillo. Y quiero que agregues aquí el hidrógeno. No puede estar en el centro. Bien, entonces lo vamos a rodear con hidrógenos usando un enlace sencillo. Muy bien, ya hicimos el paso 2. El paso 3 dice que uses todos los electrones restantes. De los electrones de valencia que contamos en el paso 1 para agregar pares solitarios a todos los átomos de la molécula hasta que se cumplan sus octetos o hasta que te quedes sin electrones. Agrega electrones primero al átomo más electronegativo. Bien, necesitamos ver cuántos electrones usamos. Recuerda, cada enlace equivale a 2 electrones, 2, 4,
6, 8. Usamos 8 electrones, lo que significa que no nos quedan electrones para usar. Así que aquí donde dice usar los electrones restantes, no tenemos electrones restantes. Ya usamos todos los nuestros, así que el paso 3 está listo. El paso 4 dice que te asegures de que todos los átomos tengan su octeto completo, y si no lo están, mueve los electrones para crear enlaces hasta que la regla del octeto se cumpla para cada átomo. La excepción es el hidrógeno, que solo quiere 2 electrones, y el azufre, que puede llegar hasta 10. Recuerda que un octeto se refiere a la idea de que cada átomo quiere tener 8 electrones en su nivel de energía de valencia. Así que veamos, el carbono ahora tiene 2, 4, 6, 8 electrones a su alrededor. Así que el octeto del carbono está completo, está feliz. El hidrógeno no quiere 8, quiere 10. Recuerde que estos son enlaces covalentes, están compartiendo esos electrones. Entonces, el carbono se siente con muchos electrones y el hidrógeno se siente con muchos electrones. Entonces, cada hidrógeno tiene 2 electrones a su alrededor. Así que esta molécula está feliz. Se ha cumplido la regla del octeto. Último paso. Si hay electrones adicionales después de que se cumplan todos los octetos, entonces los colocarás en el átomo central. No teníamos electrones extra en absoluto, así que eso significa que esta es la estructura de Lewis final para el metano. Y sabemos que eso es cierto porque es la misma estructura que vimos antes en este video. Bien, hagamos otro ejemplo. Ahora hagamos dióxido de carbono. Muy bien, tenemos CO2. El primer paso fue contar tus electrones de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 y tenemos 2 oxígenos. Entonces, 6 por 2 son 12, más 4 son 16 electrones. Luego, el segundo paso dice que pongas el elemento menos electronegativo en el centro. Ahora, activa un consejo útil. 9 de cada 10 veces, como en la mayoría de las situaciones que te encuentres, el primer elemento en la molécula va a ser el elemento central. Así que si alguna vez tienes dudas, ve con esa opción. Por lo general, el primer elemento va en el centro y también debes saber que el hidrógeno nunca puede estar en el centro. Y como resulta, si ves la tabla periódica, el carbono es menos electronegativo que el oxígeno porque está más hacia este lado en la tabla periódica. Así que si le corresponde estar en el centro. Bien, entonces vamos a poner el carbono en el centro y luego lo rodeas con los otros átomos de la molécula con un enlace sencillo entre cada uno. Luego vamos a restar cuántos electrones acabamos de usar. Así que ponemos 2 aquí y 2 acá. Así que acabamos de usar 4 electrones. Así que nos quedan 12 electrones para usar. Así que tenemos que tomar esos 12 electrones y ponerlos alrededor de nuestra molécula. Pero empezamos poniéndolos en el elemento más electronegativo. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, así que vamos a empezar poniendo electrones en los oxígenos. Así que tenemos 1, 2, 3. Fíjate como todavía no los estoy emparejando. Puse uno en cada lado del oxígeno primero. Luego regreso y le doy un compañero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora este oxígeno, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, así que ya usamos nuestros 12 electrones y no nos queda ninguno.
Muy bien, ese fue el paso 3. Si estás siguiendo aquí, usamos todos los electrones restantes hasta que se nos acabaron y lo hicimos agregando electrones primero a los átomos más electronegativos. Ahora tenemos que revisar y asegurarnos de que todos los átomos cumplan con la regla del octeto y si no es así, vamos a mover esos electrones para crear nuevos enlaces y así satisfacer la regla del octeto. Bien, vamos a revisar el oxígeno. Tenemos 2, 4, 6, 8. Hay 8 electrones alrededor de este oxígeno. Y aquí hay un atajo. Este oxígeno se ve igual que este otro oxígeno, lo que significa que deben ser idénticos. Así que eso significa que este también tiene 8 electrones a su alrededor. Ahora vamos a revisar el carbono. El carbono tiene 2, 4 electrones a su alrededor, lo que significa que la regla del octeto no se cumple para el carbono. Necesitamos crear nuevos enlaces. Moveremos electrones de este oxígeno para formar nuevo enlace. Un enlace aquí y redibujaremos molécula. Así que ahora tenemos algo que se ve así. Oscurece esos electrones. Bien, entonces ahora tenemos 2, 4, 6 electrones alrededor del carbono. Tenemos 2, 4, 6, 8 electrones alrededor de este oxígeno. Tenemos 2, 4, 6, 8 electrones alrededor de ese oxígeno. Así que los oxígenos todavía están bien, pero el carbono aún no tiene un octeto. Todavía solo tiene 6 electrones. Así que vamos a tomar otro par de electrones de aquí y moverlos a un enlace y volver a dibujar la molécula. Bien, entonces terminamos con algo que se ve así. Muy bien, ahora vamos a revisar la regla del octeto otra vez. Tenemos 2, 4, 6, 8 para ese oxígeno, 2, 4, 6, 8 para ese oxígeno y 2, 4, 6, 8 para el carbono. Eso significa que todas las reglas del octeto se cumplen para cada elemento. No hay electrones extra después de que se cumplen los octetos, así que eso significa que este es nuestro resultado final. Estructura para el dióxido de carbono. Bueno. Muy bien, hagamos otro. Hacer. Difluoruro de berilio. Bien, entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el berilio? 2. Y luego el flúor, al ser un halógeno del séptimo grupo, tiene 7, pero son 2. Bien, entonces tenemos 14 electrones aquí. Y 2 más nos dan 16 electrones. Bien, ahora necesitamos colocar el elemento menos electronegativo en el centro. El beridio está más a la izquierda que el flúor. De hecho, el flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica, así que definitivamente no va a estar en el centro. Entonces, el beridio en el centro y lo rodeamos con elementos unidos por un solo enlace. Ahora vamos a restar electrones usados. Así que ponemos 2 aquí y 2 aquí. Eso significa que usamos 4 electrones, lo que quiere decir que nos quedan 12. Vamos a poner esos 12 electrones en los elementos más electronegativos. Así que eso va a ser 40. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ahora quizá te estés preguntando, ¿por qué no lo he mencionado todavía? ¿Por qué me detuve cuando llegué a 6 aquí? ¿Por qué no seguí poniendo más?
¿Cómo supe no 12 electrones? Es por la regla del octeto. Recuerda, cada elemento quiere tener 8 electrones. Este flúor ya tiene 2 electrones aquí, así que el máximo que podría ponerle alrededor serían 6, dándole sus 8 electrones completos. Una vez que llegué a 6, me moví para acá y puse el resto. De acuerdo. Pulsamos nuestros últimos 12 electrones y ya no nos quedan más. Vale, y ahora necesitamos realizar la regla del octeto. Bueno, entonces este flúor tiene 2, 4, 6, 8 y este se parece exactamente a aquel. Entonces sé que tiene 8 berillos. Tiene 2, 4. No tiene 8 electrones. Pero, ¿recuerdas que en el video anterior hablamos sobre los elementos que pueden romper la regla del octeto? El berilio es uno de ellos, ¿de acuerdo? El berilio solo quiere 4 electrones de valencia, lo que significa que esta es la estructura de Lewis final. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, vamos con otro ejercicio de práctica. Hagamos el hexayoduro de azufre, ¿vale? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el yodo? 7. Pero hay 6 yodos en total. Así que 6 por 7 son 42, más 6 más son 48 electrones. Bien, entonces necesitamos el elemento menos electronegativo en el centro y ese sería el azufre porque está más a la izquierda que el yodo. Rodeas ese azufre con todo el resto de los átomos en la molécula unidos por un enlace simple. Así que veamos todo el yodo, 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 yodo que tenemos. Bien, entonces los uniré todos con un solo enlace. Bueno, ahora calculamos cuántos electrones acabamos de utilizar. Recuerda que cada línea equivale a 2, así que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Así que acabamos de usar 12 electrones. Nos quedan 36 electrones y se colocan primero en el elemento más electronegativo, que es el yodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bien, ahora hemos usado 36 electrones. Y entonces nos quedan 0 electrones. Muy bien, ahora vamos a comprobar la regla del octeto. Entonces el yodo tiene 2, 4, 6, 8. Este yodo se parece a todos los demás yodos, así que sé que todos los demás tienen 8 electrones. Eso es bueno, su regla del octeto se ha cumplido. Vamos a comprobar el azufre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. El azufre tiene 12 electrones. El azufre es uno de los elementos que puede romper la regla del octeto, así que esta es la estructura correcta para el hexafluoruro de azufre. Bien, hablemos de cómo dibujar estructuras de Lewis si tenemos átomos cargados en la molécula. Es exactamente igual a lo que hemos hecho antes, excepto cuando vamos a contar los electrones de valencia. Si la molécula tiene una carga negativa, es un anión, entonces le vamos a agregar electrones. Si es un catión, es decir, si tiene carga positiva, vamos a restarle electrones. Y la razón de esto es que,
como estamos contando electrones, si tiene carga negativa, significa que tiene electrones de más, así que necesitamos agregarlos. Si tiene carga positiva, eso significa que ha perdido electrones, así que necesitamos quitarlos. Luego vamos a repetir los pasos del 2 al 5 que vimos antes. Y luego, el último paso va a ser encontrar la carga en cada átomo. Vamos a hacer eso en un momento. Bien, entonces hagamos ese F5-. Muy bien, así que vamos a contar todos los electrones de valencia como normalmente lo haríamos. El azufre tiene 6 y el flúor tiene 7, pero hay 5 de ellos. Luego tenemos esta carga de -1. Eso significa que tenemos un electrón extra, así que vamos a agregar ese electrón adicional. Bien, entonces 5 por 7 es 35, más los 6 que tenemos y 1 más hacen 7, así que tenemos 42 electrones. Ahora ponemos el elemento menos electronegativo en el centro, que en este caso es el azufre, y lo rodeamos con todos los demás elementos de la molécula. Adjunto por un enlace simple. Contamos cuántos electrones: 2, 4, 6, 8. 10. Ahora vamos a colocar esos 32 electrones que nos quedan primero en el elemento más electronegativo, que sería el flúor. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Así que acabamos de usar los 30 electrones, lo que significa que nos quedan 2. Y si tenemos cualquier electrón extra, siempre se coloca en el átomo central. Así que vamos a poner 2 electrones extra aquí en el azufre. Revisemos si se cumple la regla del octeto. 2, 4, 6, 8 para ese flúor. Los demás fluoruros tienen 8. Y el azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Bien, pasamos todos los pasos. Ahora estamos en el paso 6, encontrar la carga en cada átomo. Bien, eso se llama encontrar la carga formal. Muy bien, hay dos maneras de hacerlo. Te voy a mostrar cómo hacer cada una de ellas. Bien, la primera es la que yo llamo por inspección. Muy bien, observamos todo en función del número de electrones de valencia que tiene un elemento. Bien, aquí tienes un ejemplo. Aquí tenemos metano. El hidrógeno se supone que debe tener un electrón de valencia y el carbono debe tener 4 electrones de valencia. Muy bien, así que lo que vamos a hacer es observar los enlaces entre esos átomos y vamos a volver a pensar en esos enlaces como que un elemento aportó un electrón y el otro elemento aportó el otro electrón. Y vamos a decir que esos elementos son dueños de esos electrones y esos son los únicos que nos importan. Así que ahora mismo el hidrógeno tiene ese electrón de valencia que le pertenece. Así que tiene exactamente el mismo número de electrones que se supone que debe tener, al menos en cuanto a sus electrones de valencia. Y el carbono tiene 1, 2, 3, 4, y se supone que el carbono debe tener 4 electrones de valencia. Eso significa que ninguno de estos elementos tiene carga.
No tienen más ni menos electrones de valencia de los que se supone que deben tener. Bien, muy bien. Vamos a ver aquí esta molécula como ejemplo. El oxígeno se supone que debe tener 6 electrones de valencia y el azufre también debe tener 6 electrones de valencia. Entonces, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones ahora mismo. Tiene la cantidad que se supone que debe tener. Eso significa que no hay carga en el azufre, no tiene más ni menos electrones de los que debería tener. Bien, echemos un vistazo a este oxígeno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene uno de este enlace aquí, eso hace 7. Bien, se supone que el oxígeno debe tener 6 electrones de valencia. Este tiene 7 electrones de valencia en este momento. Eso significa que tiene un electrón más de los que debería tener. Así que este oxígeno tiene una carga formal de -1. Este oxígeno se ve exactamente igual que este otro oxígeno. Así que va a tener una carga formal de -1 por la misma razón. Veamos este oxígeno. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y luego obtenemos un electrón de cada uno de esos enlaces dobles de ahí. 5, 6. Tiene 6 electrones de valencia. Se supone que debe tener 6 electrones de valencia. Eso significa que este oxígeno no tiene carga porque no tiene ni más ni menos electrones de los que debería tener. El segundo método para calcular la carga formal es usar una fórmula real. Aquí está la fórmula. La carga formal es igual a el número de electrones de valencia del elemento al que le estás calculando la carga formal menos el número de electrones en pares solitarios alrededor de ese elemento menos el número de electrones que participan en un enlace de ese elemento dividido entre 2. Así que regresemos a este ejemplo. Primero vamos a hablar del hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, el número de electrones de valencia que tiene el hidrógeno es 1 menos el número de electrones en pares solitarios. Actualmente alrededor de este átomo no hay electrones en pares solitarios alrededor de ese hidrógeno, así que ponemos 0 menos el número de electrones que participan en un enlace dividido entre 2. Bien, aquí hay un enlace, hay 2 electrones en ese enlace, así que vamos a poner 2 y tenemos que dividir ese número entre 2. Entonces, 2 dividido entre 2 es 1, así que tenemos 1 menos 0 menos 1. Eso nos da una carga formal de 0 para el hidrógeno. Estos tres hidrógenos se ven igual, así que todos tendrán una carga formal de 0. Ahora veamos el carbono. El número de electrones de valencia es 4, no hay pares solitarios alrededor de ese carbono y hay 8 electrones participando en enlaces. Así que tenemos 2, 4, 6, 8 y luego dividimos ese número entre 2, así que 8 dividido entre 2 es 4. Tienes 4 menos 0 menos 4 da 0. Así que lo mismo que obtuvimos con el método de inspección. Lo mismo aplica para esta molécula, el azufre. Tenemos 6 electrones de valencia alrededor del azufre. El número de electrones en pares solitarios alrededor del átomo es 2, aquí. Y el número de electrones que participan en un enlace, 2, 4, 6, 8. Así que acabo de notar que eso está mal. Eso se supone que debe ser un 8 ahí. Puedes corregir eso en tus apuntes. Bien, entonces tenemos 8 dividido entre 2, que es 4. Así que tenemos 6 menos 2, que es 4, menos 4 más da 0. Así que tenemos una carga formal de 0 para el azufre. Bien, ahora para el oxígeno de la izquierda. Es este de aquí.
el número de electrones de valencia que tiene el oxígeno. Siempre es 6, menos el número de electrones de pares solitarios que hay actualmente alrededor de ese oxígeno. Eso es 2, 4, 6. Menos el número de electrones que participan en un enlace dividido entre 2. Tenemos 2 electrones participando en un enlace, ponemos 2 y dividimos entre 2. Entonces, 6 menos 6 es 0, menos 2 dividido entre 2 es 1, menos 1. Tenemos una carga formal de menos 1 en ese oxígeno. Este oxígeno se ve igual que ese, así que también tendrá una carga formal de menos 1. Bien, vamos a hacer el oxígeno de abajo. Número de electrones de valencia, 6. Número de electrones en pares solitarios a su alrededor, tenemos 2, 4. Y luego, el número de electrones que participan en un enlace son 2, 4. Y luego dividimos ese número entre 2. Entonces, 4 dividido entre 2 es 2. Tenemos 6 menos 4, que es 2. Menos 2 más es 0. Así que aquí hay una carga formal de 0. Bien, vamos a hacer lo mismo con nuestra molécula aquí. Voy a volver a dibujar esto para que se vea más limpio y no tan desordenado. Muy bien, saquemos la carga de cada elemento. Empezaremos con el azufre. El azufre tiene 6 electrones de valencia en la tabla periódica. Me gusta por inspección. Si prefieren usar la fórmula, está bien. Puedes hacerlo, no me importa qué método uses, siempre y cuando puedas encontrar la carga formal. Bien, lo que yo hago es decir que un electrón de cada uno de estos enlaces aquí le pertenece al azufre. Bien, entonces el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia a su alrededor en este momento. Se supone que solo debe tener 6 electrones de valencia según la tabla periódica. Eso significa que tiene un electrón más de lo que debería tener. Los electrones son negativos y tiene uno extra. Eso significa que el azufre tiene una carga negativa de 1 en este momento, ¿de acuerdo? Vamos a revisar el flúor. Digo que un electrón de ese enlace le pertenece al flúor. Bien, y luego voy a contar los electrones que tiene el flúor. Según la tabla periódica, el flúor debe tener 7 electrones de valencia. Así que ahora mismo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que no tiene más ni menos electrones de los que debería tener, lo que significa que el flúor tiene una carga formal de 0. Y estos flúores se ven exactamente igual que ese flúor. Y cuando digo que se ven igual, me refiero a que cada uno tiene un solo enlace y cada uno tiene 6 electrones en pares solitarios a su alrededor. Eso significa que estos flúores también tienen una carga formal de 0. Bien, el último paso es que, una vez que encontramos la carga formal de todos los átomos, sumamos sus cargas formales para obtener la carga total de la molécula. Luego vas a colocar estos corchetes alrededor de toda la molécula o ion, y como es una molécula cargada, eso significa que es un ion y vamos a poner esa carga en la esquina superior derecha de esos corchetes. Bien, entonces voy a poner estos corchetes alrededor de mi molécula y luego voy a sumar mi carga total. Así que tengo un -1 y aquí tengo 5 ceros. Así que mi carga total es -1 y la pones en la esquina superior derecha. Esta carga total aquí es la misma que nos dieron al principio cuando nos dijeron de esta molécula. Ahí está. Así es como obtenemos la estructura de Lewis de una molécula cargada.
Habrá situaciones en las que podrías obtener múltiples estructuras de Lewis. Por eso necesitas elegir la mejor estructura de Lewis. Porque en un examen podría decirte, dibuja la estructura de Lewis de tal o cual molécula. Y si hay 4 posibles estructuras de Lewis, ¿cómo sabría yo cuál vas a dibujar para poder darte los puntos? Así que escribiré la pregunta como, dibuja la mejor estructura de Lewis para tal o cual molécula. Y entonces tendrás que ser capaz de elegir la mejor de todas. Así es como lo haces. Hay 3 pasos en orden de importancia. El primero es el más importante. Cada átomo debe cumplir con su octeto. Si dibujas una estructura donde no se cumple la regla del octeto, no has dibujado la mejor. Cada elemento debe obedecer la regla del octeto. Paso 2. La estructura con menor carga es mejor. Si puedes dibujar una estructura que solo un elemento tiene una carga negativa o algo así, es mejor que tener una molécula donde tienes una carga positiva en un elemento y una carga positiva en otro elemento. Una carga negativa en otro elemento, ¿de acuerdo? Así que no quieres que la carga esté distribuida, quieres tener la menor cantidad de carga posible. Paso 3. Si la estructura tiene que tener carga formal, entonces la carga formal negativa debe estar en los elementos más electronegativos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿preferirías que una carga negativa estuviera en un oxígeno en vez de en un carbono, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono? Así que quieres que la carga formal negativa esté en el elemento más electronegativo. Bien, bien, vamos a ver si podemos practicar eso un poco. Aquí tenemos 2 estructuras de Lewis diferentes para la misma molécula. En esta estructura de Lewis del lado izquierdo, tenemos un doble enlace con oxígeno aquí, un par de electrones solitarios en el nitrógeno y 2 pares solitarios en este oxígeno. Así que vamos a ver este oxígeno. Tiene 2, 4, 6, 8, así que se cumple la regla del octeto. Este 2, 4, 6, 8, octeto se cumple. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. La regla del octeto se cumple en ambos casos. Entonces pasaríamos al paso 2. El paso 2 dice que la estructura con la menor cantidad de carga formal es mejor. Bien, aquí tenemos 2 elementos con carga formal. Aquí no hay ningún elemento con carga formal. Eso automáticamente significa que esta debería ser la mejor estructura de Lewis. Así que si estuviéramos en un examen y yo te pidiera que dibujaras la estructura de Lewis para esta molécula, cosa que probablemente no haría porque creo que todavía está un poco grande para ustedes en este momento, esta sería la estructura de Lewis que esperaría que dibujaras. Esta no es la mejor de todas. Bien, aquí hay otro ejemplo con más iones poliatómicos que podríamos pedirte que dibujaras. Acabo de usar una palabra nueva, ion poliatómico. Poli significa muchos, atómico es átomo, e ion es una partícula cargada. Eso significa que vamos a tener una molécula de varios átomos que tiene una carga. Así que esto de aquí es un ion poliatómico. Es el ion amonio y fíjate que está entre corchetes y tiene su carga de +1. Vamos a tratar de encontrar la carga formal en cada uno de los elementos rápidamente, ¿de acuerdo? El hidrógeno tiene un electrón de valencia y se supone que solo debe tener uno, así que la carga formal en cada hidrógeno es 0. El nitrógeno se supone que debe tener 5 y tiene 1, 2, 3, 4. Eso significa que tiene uno menos de lo que debería,
así que hay una carga de +1 en el nitrógeno. Eso significa que la carga total de esta molécula es por el nitrógeno, ¿de acuerdo? A ver si revisas la carga en cada elemento. Bien, espero hayas llegado a lo mismo que yo moléculas. Muy bien, por este video. Gracias por aprender y nos vemos.